Hey, ¿qué tal amigos? En este video vamos a hablar del cerebro y cómo este funciona a partir de dos hemisferios. Estos dos hemisferios son complementarios claramente, los cuales son el hemisferio izquierdo y derecho. El hemisferio derecho nos da la capacidad de tener la imaginación, tener la capacidad de la intuición, la capacidad holística y la capacidad de tener esa creatividad y esa respuesta fácil y rápida a lo emocional. A diferencia del hemisferio izquierdo, que este nos da las capacidades como escribir, razonar, entender las matemáticas, tener esa lógica y tener esa parte racional dentro de nosotros. Pero ahora bien, ya que entendimos cada uno de los hemisferios, cuántos son y para qué sirve cada uno de ellos, vamos a hablar de cómo estos se rigen a través de las diferentes conexiones neuronales. Bueno, una conexión neuronal es una sinapsis que, de una forma más fácil de entender esto, es la comunicación, es la transferencia de información de una neurona a otra, creando en ese lapso una neuroplasticidad que a su vez, conforme va pasando el tiempo, se van grabando y se van arraigando dichas creencias, dicha información, para que después actuemos de tal forma sin que nosotros nos demos cuenta, lo hagamos inconscientemente. Y la forma más fácil de entender esto es por medio de los hábitos o en nuestra misma forma de ser. Por ejemplo, decíamos que íbamos a leer tantas páginas de un libro, lo hacemos por 1, 2, 3, 4 días, 1, 2 semanas, y después ¿qué pasaba? Por X o Y situación, volvíamos y dejábamos de hacer eso que estábamos haciendo, en este caso el hábito de la lectura. Pero ¿por qué pasaba esto si a pesar de que nosotros poníamos la dedicación, poníamos la insistencia de tantos días, cuántas semanas, y no lográbamos arraigar ese hábito? ¿Por qué pasaba esto? Simplemente porque no teníamos suficientes conexiones neuronales sobre esa experiencia o sobre eso que queríamos aprender o ser dentro de nosotros. Ahora bien, si ya me están entendiendo un poquito más, la forma más fácil de crear y tener esas conexiones neuronales para lograr eso que queramos ser, hacer o tener en nuestras vidas es por medio de la grabación de creencia, por medio de nuestro subconsciente. Una grabación de creencia nos permite crear redes de conexiones neuronales nuevas que, después de la repetición y la grabación de ellas, haga que después se pueda crear y manifestar eso que nosotros queramos en nuestras vidas, claramente hablando después de un cierto tiempo. Un ejemplo de esto sería cuando decimos que vamos a hacer ejercicio y al principio nos cuesta mucho darle ese seguimiento, pero conforme va pasando el tiempo se nos va haciendo más fácil hacerlo, y esto por cada repetición que pasa, por cada vez que lo hagamos, se irán creando nuevas redes de conexión neuronales dentro de nuestro cerebro, y eso a la vez va a hacer que forje ese hábito dentro de nosotros. En general, y para ir terminando, las redes de conexión neuronales que tengamos en nuestra vida condicionará la capacidad con la que reaccionemos a través de nuestro subconsciente, y allí es donde está la clave de todo esto. Pasando esto a una forma más fácil de entender, es como si nosotros fuésemos una computadora de ordenador. Nuestras redes neuronales es como si fuese ese código de programación para ejecutar o no tal programa, y nuestro subconsciente es como si fuese ese software que determinará si tenemos las capacidades de lograr ese objetivo, ese hábito o eso que queramos crear, hacer o tener en nuestra vida. Todo empieza en el mindset para después manifestarlo en la vida. Así que, como podemos ver, el punto y la clave no está en el cerebro, pero nuestro cerebro es importante y necesario para tener esas reacciones dentro de nuestro cuerpo. Ahora bien, la clave está en nuestro subconsciente, en ese software, en esa mente subconsciente donde se albergan, donde se almacenan todas esas programaciones que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, y van a ser las que van a determinar si logramos o no nuestros objetivos. Así que esto es algo fácil, sencillo, simple. Si no lo entendieron, déjenmelo acá en los comentarios. Pero recapitulando, el derecho es lo que nos da la capacidad a lo emocional, a la intuición, a lo holístico, y el izquierdo es la que nos da la capacidad a lo racional, a lo lógico, a lo matemático. Rigiendo esto por medio de conexiones neuronales, creando una vez por medio de la repetición diaria neuroplasticidad, que a su vez la forma más fácil de lograr esa neuroplasticidad es por medio de la grabación de creencias para lograr dicho objetivo que queramos en nuestra vida, ya que la clave no está en cómo funciona el cerebro, sino en cómo podemos transformar nuestra mente subconsciente. Así que si te gustaría saber cómo funciona y cómo poder crear ese tipo de grabación de creencias de una forma fácil, rápida, y en la cual podemos acelerar el proceso para lograr eso que queramos en nuestras vidas, suscríbete, déjame un like y estate al pendiente porque próximamente estaremos subiendo ese video. Nos vemos en la próxima.